La Biblia dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es lo que dice la palabra en Apocalipsis 21, versículo 8. La Biblia habla bien claro acerca de cómo debe de ser la persona que va a entrar al cielo o que va a vivir con Cristo, que va a vivir eternamente. La Biblia explica de que para entrar al cielo, para vivir con Cristo, necesitamos ser convertidos, cristianos, que hemos nacido de nuevo y que vivimos conforme a las Escrituras. Somos como Cristo. Eso es lo que la Biblia enseña realmente. Para entrar al cielo hay que ser como Cristo. Y no se puede lograr eso solamente que uno ha nacido de nuevo y que Cristo reina en nuestro corazón. Y quiero añadir otra cosa más, con la ayuda del Espíritu Santo. Y aquí que por eso estamos hablando este día acerca de los pastores incrédulos. Porque hay pastores que comenzaron bien, pero van a terminar mal. Porque no han aceptado todas las palabras de Dios. Simplemente han aceptado alguna palabra, una porción de la Escritura. Pero no han aceptado toda la plenitud del Evangelio. Yo soy el pastor Raúl Uresti y estoy aquí para ayudar a los pastores, no solamente animarlos, pero corregirlos en las cosas que debemos de hacer como pastores, lo que debemos de enseñar como pastores y el tipo de persona que debemos de hacer si somos verdaderamente siervos de Dios. Y por unos minutos quiero hablarle un poquito acerca de por qué hay pastores incrédulos que probablemente sean castigados por Dios y Dios no los deje entrar. Yo no lo sé ni puedo decirles de seguro que sé esto. Solo sé que la palabra dice que los incrédulos no entrarán al reino de Dios. Y los mentirosos. Y en fin, dice otras cosas. Cuando un pastor recibe de Cristo, pero después rehúsa o rechaza otras verdades de la palabra de Dios, no sé en qué estado se encuentran delante de Dios, pero no creo yo que es bueno. Vamos a hablar de esto un poco. Hace muchos años de que cuando yo todavía no era llamado, cuando todavía no era salvo, Cristo no me había encontrado y yo no había encontrado a Cristo. Yo vivía como toda persona, era religioso, nací y crecí en una religión que tiene el mundo engañado de que son cristianos cuando no lo son. Y yo no sabía que había otros grupos de creyentes en el mundo, o no sabía que había iglesias que eran cristianas. Yo pensaba que todo el mundo era de la religión a la cual yo pertenecía. Y ¿cuál fue mi sorpresa? Que un día cuando andaba yo de parranda, mi hermano y yo andamos tomando y andábamos celebrando todos los viernes, sábados y domingos celebrábamos tomando y en fin, haciendo todo lo que el mundo hace. Y una noche que andamos parrandeando, andamos tomando y andamos dando la vuelta, nos paramos enfrente de una iglesia porque mi hermano tenía ahí una amiga que siempre lo invitaba a la iglesia y lo había invitado a una campaña esa noche. Claro, mi hermano no quería nada con esa campaña, pero quería hablar con la muchacha y por eso nos paramos ahí en esa iglesia, ahí al frente, y nos bajamos a investigar o a ver dónde estaba la muchacha bonita que mi hermano quería platicar con ella. Y estaba un hombre sentado ahí en una barda.
Y de repente me vio y me reconoció y me dijo, Raúl, eres tú, ven para acá. Y encontré yo que al acercarme a este hombre, un hombre grande, fuerte, que estaba sentado en la barda, reconocí que era un hombre llamado Jorge. Y comencé a platicar con él. En tiempos pasados yo había hablado con él y yo sabía que él tenía una reputación en el barrio donde yo me crié. Era un hombre peligroso, un hombre borracho, drogadicto y un hombre mujeriego. La última vez que yo lo había visto, estaba sentado también en una barda y tenía 2 mujeres sentadas, una en cada lado. Yo sabía que era un hombre de esos hombres malos. Pero en sí, en su rostro yo podía ver algo diferente. Y él me habló con lo que ahora reconozco yo como mucha misericordia, mucho amor y compasión. Me habló y me dijo, Raúl, tú necesitas a Cristo. Tú necesitas recibir a Dios en tu vida. Porque si no lo recibes, nunca vas a conocer a Dios. Y me siguió hablando y claro, yo me quedé asustado de oír a este hombre que yo sabía que había vivido una vida terrible, que le tenían miedo los de las pandillas, le tenían miedo. Y yo me asombré de que me hablaba de Dios, pero bueno, en fin, me habló y todo, pero yo seguí ignorando y no quería hacer caso a nada de eso. Entonces mi hermano ya terminó de hablar con la muchacha y dijo, vamos un momento para acá para adentro de la iglesia. Le dije, ¿estás loco? ¿Cómo vas a entrar a esa iglesia? Y dice, sí, está una campaña muy bonita. Y que le dije a mi hermano José, le dije, yo no quiero entrar en nada de eso. Dijo, ándale unos momentos, ¿a poco tienes miedo? Le dije, claro que no tengo miedo. Y entramos para adentro y ahí yo vi mucha gente sentados. Y luego se levantaban y cantaban coritos y cantaban alabanzas a Dios. Muy bonitos. Pero yo de allá sentado atrás estaba analizando todo. Y me fijé que cerca del frente estaba un pastor o el líder. Inmediatamente yo me sentí con coraje hacia él. Porque no era de mi religión. Pero oí el mensajero, la persona que subió al púlpito a predicar, lo oí dar su testimonio de cómo Cristo lo había cambiado. Y yo sentí con todo mi corazón querer pasar al frente porque lo que él hablaba era mi vida. Pero cuando más quise pasar al frente, mi hermano me dijo, vámonos, esto es una locura. Y nos fuimos de ahí. Yo no recibí a Cristo esa noche. No creí en Cristo, no me arrepentí. Seguimos adelante tomando toda la noche. Y el siguiente día me tuve que ir al colegio. Y en el colegio me dijeron que ahí me habían enviado un cheque, dinero que me había sobrado de mis estudios. Y al oír yo esto dije yo, ¿cuándo me lo enviaron? Dice, hace como 2-3 semanas. Entonces yo comencé a pensar, dije, muchas gracias, pero cuando me fui, cuando iba rumbo a mi casa, dije yo nunca vi que hubiera llegado un cheque. Y luego comencé a pensar, no creo yo que mi mamá me haya agarrado el cheque y me haya robado ese cheque y que lo haya usado ella. No creo que ella sea así. No puedo pensar cosas malas. Yo pienso que quizás ya va a llegar. Cuando llegué a mi casa y le pregunté a mi mamá acerca del cheque, ella ya no mintió, sino que me dijo, sí, hijo, yo lo agarré el cheque y también lo cambié y lo gasté pagando los biles y comprando comida y todo eso. Y en ese momento me agarró un odio tan fuerte, que yo quería pegarle a mi mamá. Y yo nunca había sido de esos, pero yo había estado en las artes marciales y estaba estudiando para hacer una cinta negra en el karate, en el judo. Sabía pelear y me había
peleado mucho en la calle con muchas personas. Me entraba un odio que no podía controlar. Y en ese momento me entró ese odio que yo sentí que le iba a dar golpes a mi madre. Entonces, para que eso no sucediera, yo corrí para mi cuarto. Y en mi cuarto ahí cerré la puerta. Y ahí yo comencé a hablar y bien enojado comencé a renegar contra Dios. Y dije, Dios, no sé ni para qué estoy diciendo cualquier cosa de ti, Dios. Realmente ni existes. No es cierto esto. Esto de borlote de que Cristo y todo, no es cierto. Y comencé a hablar así con Dios. Cuando de repente se oscureció todo alrededor de mí. Como que se oscureció aún afuera. Pero de repente una luz entró a mi cuarto. No sé si de dónde entró, pero entró una luz a mi cuarto y se puso enfrente de mí. Y cuando esa luz comenzó a alumbrarme, yo me caí al suelo. Y entendía yo que Dios estaba delante de mí. Yo le pedí a Dios ahí en ese momento. Le dije, Dios, yo he sido malo. Y le dije, perdóname. Perdóname por haber pecado contra ti y por haberte hablado de esa manera. Y le dije, Dios, si me perdonas, yo voy a hacer lo que tú quieras. Si tú me perdonas, yo me entrego a ti y haré lo que tú pidas. Y seré como un trapeador. Úsame como una escoba, como un trapeador. Pero yo lo voy a hacer. Ya estoy cansado de este mundo. Estoy cansado de esta vida. Por favor, Cristo. Y entonces le dije, Señor, ven a mí, entra dentro de mí. Como dijo el predicador, entra dentro de mí. Y me arrepentí de mis pecados. Le pedí a Dios que me salvara y que entrara a mi vida. Y seguí orando así por un rato hasta que de repente, cuando yo vi para arriba, la luz ya no estaba. Pero una cosa sentí increíble. Sentí que algo me había pasado. Hasta me levanté y sentí que como unas cadenas se me habían caído de mí. Y me sentía livianito y sentía un gozo en mi corazón. Sentía el amor de Cristo. El amor de Cristo en mi vida. Por primera vez, a la edad de 18 años, yo me sentía una nueva persona. Y yo estaba bien contento, dándole gracias a Dios. Cuando dije yo, he sido muy malo con mi madre. Y todo eso, pensé muchas cosas, pero más que todo, dije, gracias Dios por venir a mi vida. Y cuando estaba yo para salir del cuarto, claramente una voz me dijo, pídele perdón a tu madre. Y yo dije, hablando con esa voz, dije, Señor, yo nunca le pido perdón a nadie. Y la voz me dijo, pídele perdón a tu madre. Y me salí del cuarto y fui con mi mamá y le dije, madre, yo he sido mal hijo. Y le dije, te he causado mucho dolor, te he hecho llorar mucho y quiero que me perdones. Voy a ser otro diferente hijo. Mi madre no sabía ni lo que estaba pasando y se me quedaba viendo toda asustada y dijo, hijo, pero no, está bien todo. Le dije, no mamá, perdóname. Y ya le expliqué lo que había pasado y el coraje que me había dado porque ella había gastado el dinero. Le dije, madre, quédate con todo el dinero, lo que quede, quédate con él, es tuyo. Y saqué las llaves de mi carro. Le dije, aquí están las llaves de mi carro. Ten, madre, te las doy. Agarra el carro, úsalo como tú quieras. Ya no tienes que andar caminando. Agarra las llaves, úsalas. Y otra vez le dije que me perdonara. Y le dije, soy una nueva persona. Cristo entró a mi corazón. Ya soy una persona nueva y voy a vivir diferente. Gloria a Dios. Ese es como Dios alcanzó mi vida. Déjame darle gracias a Dios un momento. Gracias, Padre, por perdonar mis pecados. Gracias, Señor Jesucristo, por venir a mi corazón. Gracias por cambiar mi vida.
ese es mi testimonio de cómo yo fui salvo. Y hay muchas cosas que puedo explicar acerca de esto, pero quiero llegar al punto más importante de esto. Me regresé a la iglesia católica, a la religión donde yo era, y yo le expliqué al sacerdote lo que me había pasado. Y el sacerdote no me pudo contestar nada. No sabía ni lo que explicarme. Pero sí me dijo, se te va a pasar, hijo, se te va a pasar. Ahorita es una emoción, pero al rato vuelves a ser el mismo. Y yo volteé y le dije al sacerdote, yo nunca voy a ser el mismo, porque Cristo me cambió. Cristo vive en mí y ahora ya no soy el mismo. Y con eso me salí. Comencé a buscar una iglesia y vine a dar a la iglesia donde este hombre, Jorge, me había hablado de Cristo, me había mencionado a Cristo. Y llegué a una junta de negocios, pero de todos modos ahí me senté atrás y nadie me habló ni me dijo nada, hasta que después de que se terminó me rodearon Jorge y Abraham, dos miembros de la iglesia. Jorge, el hombre que les había dicho, y su amigo Abraham, me comenzaron a hablar de Cristo y les dije yo lo que me había pasado y se gozaron mucho. Le hablaron al pastor y el pastor vino y hablamos y comenzamos a celebrar, y me di cuenta que ellos sabían lo que me había pasado. Lo que el sacerdote no entendía nada, este pastor conocía lo que me había pasado y yo estaba muy contento. Y así comencé mi vida cristiana. Pero después de un tiempo, yo estaba viendo el colegio, y en el colegio me junté con los cristianos de la misma denominación a la cual estaba yendo, y íbamos a ir a un viaje. La escuela nos permitir que fuéramos en un viaje a una ciudad grande donde iba a haber un congreso cristiano, y fuimos. Y yo iba bien contento, mi vida era otra. Dejé la tomada, dejé la fumada, dejé drogas, que no hacía muchas drogas, pero si me daban las usaba. Dejé la violencia, de andar todo eso. Y dejé también la vida de andar con esta muchacha y con otra muchacha, y esa vida la dejé. Comencé a servir a Dios. Lo que más me importaba era servir a Dios. Fuimos a un viaje y a un congreso, y nos quedamos en un hotel. Todos los hombres nos quedamos como unos 8 hombres nos quedamos en un cuarto, porque no había mucho dinero, éramos estudiantes. Y ahí Dios trató con nosotros una de las noches cuando regresamos del congreso. Estamos todos ahí, estamos hablando, jugando, sonceando, cuando tocaron a la puerta. Y a la puerta abrimos la puerta y era una señora americana de pelo color oro, y su esposo, un hombre grande, parecía que era de 7 pies de alto. Para mí parecía un hombre grandote, fuerte, y nos quedamos asombrados de esta pareja. Y ahí nos dijo ella que Dios los había enviado. Y nosotros en esta denominación, yo nunca había oído tal cosa, que Dios hablara a una pareja y que los enviara. Y dijo, Dios nos envió para que viniéramos a orar por ustedes, para que sean bautizados con el Espíritu Santo. Y yo me quedé asustado, porque en el corto tiempo que había estado en esta denominación, se hablaba de la salvación, pero no se hablaba del Espíritu Santo, y mucho menos que el Espíritu Santo bautizaba. Y aún el pastor me había dicho que cuidado con los que hablan en lenguas, y cuidado con los pentecostés, y cuidado con esto, y los que dicen que hay milagros. No, porque todo eso es del diablo, me dijo mi pastor. Que tanto yo respeto a ese pastor todavía, pero sé que era un pastor miedoso, o un pastor incrédulo, porque no aceptaba lo que la Biblia dice. Y claro, él decía que lo que la Biblia enseñaba, en parte decía que ya no era para nosotros. En otras partes decía que los dones espirituales los dones espirituales de hoy en día
eran imitaciones y falsedades que el enemigo estaba haciendo. Hizo el miedo que el pastor me tenía, la incredulidad que el pastor tenía, me la pasó a mí. Cuando esta pareja dijo que venían porque Dios los había mandado y que iban a orar para que recibieran el Espíritu Santo, a mí me entró miedo y la incredulidad. Esto no puede ser, esto no puede ser. Y el hermano que abrió la puerta dijo, déjame hablarle a los demás, y se trajo a todos los estudiantes que habíamos venido juntos, hombres y mujeres. Todos nos metimos a ese cuarto y por no sé qué tanto tiempo nos predicaron la palabra de Dios. Y cuando nos estaban predicando, ella y luego él se cambiaban, ¿verdad? Alternaban y predicaban. Parecían que conocían la Biblia mejor que nosotros. Y nos aventaban escritura tras escritura tras escritura de que el bautismo del Espíritu Santo era para hoy en día. Y para no ser largo esta plática, cuando ya terminaron de predicar, dijeron, ¿quién quiere que oremos por ellos para que reciban el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo? Y yo recuerdo que tenía miedo, incredulidad, pero a la misma vez yo oía la palabra de Dios y decía, pues hay mucha Biblia para esto. Eso yo pasé para el frente. Y cuando yo pasé para el frente, noté que muchos demás pasaron y se pusieron detrás de mí. Y comenzaron a orar por nosotros y nos dijeron que primero pidiéramos a Dios que nos perdonara una vez más y pidiéramos al Señor que nos bautizara con el Espíritu Santo. Y luego después de orar así nos dijo, comiencen a alabar a Dios, comiencen a adorar a Dios y Dios va a bautizarlos. Entonces yo me quedé callado por mucho tiempo y se me acercó esta hermanita de pelo oro y me dice, ¿por qué no estás adorando, alabando a Dios? Y le dije yo, pues yo no sé qué es eso. Sé hacer oración, se me enseñó, pero ¿cómo se adora a Dios? ¿Cómo se alaba a Dios? Y ella me explicó, dijo, mira, tienes que decir gloria a Dios o, amén y todas esas palabras hermosas que se dicen, gloria a Dios, bendito el Cordero, gloria, alabado sea Dios. Y me comenzó a enseñar, dijo, comienza a hacer esto, pero hazlo del corazón. Y yo recuerdo y me dijo, y cierra los ojos y alábale. Y yo cerré los ojos y comencé a alabar a Dios, levanté mis manos y estaba diciendo, gracias Señor, te alabo, te glorifico, aleluya, gloria a Dios. Y estaba haciendo eso cuando de repente vino sobre mí una unción, yo no lo podía explicar, pero vino sobre mí algo que me cubrió de la cabeza hasta los pies. Era una presencia hermosísima, una presencia gloriosa. Y cuando esta presencia entró en mí, el Espíritu Santo se comenzó a mover en mí bien fuerte. Y yo comencé a notar que mi lengua comenzó a soltarse y comencé a hablar en otro lenguaje. Primero parecía tartamudo porque me salía muy, muy curioso, pero de repente comencé a hablar en otro lenguaje fuertemente, fuertemente. Y yo sentía la presencia de Dios, sentía la unción, sentía algo especial como, no sé cómo decirlo, como amor, como una presencia tan hermosa, tan gloriosa, que en ese momento yo me sentía tan feliz, tan cerca de Dios y hablando en lenguas por un buen rato, hasta que pasó un buen tiempo. Entonces ya se calmó eso en mí y abrí los ojos y vi que todo alrededor de mí estaban llorando y estaban dándole gracias a Dios muchos de mis compañeros. Aprendí de que no solamente yo fui bautizado al Espíritu Santo, sino que la mayoría de los que estaban ahí fueron bautizados, incluyendo mi hermanito Jorge y Abraham también. Fueron llenos del Espíritu Santo y los hermanos que vinieron no solamente oraron por eso, sino que oraron por las necesidades que teníamos y oraron por sanidad también. Y yo vi cómo Dios sanó a ciertas personas, pero ese es otro tema. Pero habíamos sido llenos del Espíritu Santo. Y para concluir esta plática, yo me di cuenta de que mi pastor, al cual yo quería mucho, todavía lo respeto y lo amo, y sé que dónde vive todavía, yo comencé a entender de que hay muchos pastores que creen que saben la verdad
de todo el Evangelio, pero no la saben. Y entendí también de que hay pastores que tienen miedo y hay pastores que son incrédulos a lo que la palabra de Dios enseña. Claramente en la Biblia enseña que las lenguas no han cesado y que no debemos de impedir el hablar en lenguas, dice en Corintios, no debemos de impedirlo. Y dice la Biblia que todo esto va a seguir hasta que venga lo perfecto. Entonces cesarán todas las cosas. Ahorita conocemos en partes, pero un día conoceremos como somos conocidos. E inclusive la Biblia enseña de que el hablar en lenguas acompaña a todo aquel que es bautizado con el Espíritu Santo. El libro de Hechos nos enseña claramente muchas partes donde la gente era llena del Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y no las entendían, a menos que Dios diera la interpretación, como en Hechos capítulo 2. Si Dios da la interpretación, la gente entiende. Pero si la interpretación no la da Dios, las personas están hablando en lenguas, están hablando misterios en lenguas. Y eso, toda una enseñanza en sí, tiene su enseñanza clara. Pero yo sabía, como yo no creía y había tenido miedo de eso de las lenguas y todo eso, cuando Dios me bautizó y yo comencé a hablar en lenguas y encontré que era algo tan hermoso, tan poderoso, que me ayudaba a estar más fuerte en el Señor. Yo entendí que mi pastor y otros pastores que había conocido estaban operando en incredulidad y a la misma vez estaban mintiendo de que las lenguas eran del diablo. Claro que el diablo imita las lenguas, claro que el diablo imita los dones y claro que el diablo tiene también sus iglesias falsas. Pero eso no quiere decir que porque hay falsedad que no hay lo genuino, lo verdadero. Y eso me pasó a mí hace muchos años. Ya tengo más de 40 años en el Evangelio y todavía hablo en lenguas y oro en lenguas. Y he visto a personas orar en lenguas y dar mensajes se cambian los mensajes y pueden la gente entenderlos. Hay una explicación perfecta para todo esto. Pero yo entendí que el bautismo del Espíritu Santo es para hoy. Y es para ti y para mí. Es para todo pastor, para todos miembros de la iglesia. Y sí, todos podemos hablar en lenguas. Porque esa es la señal que viene cuando uno es bautizado. Dice, pero no dice la Biblia que el hablar en lenguas no es para todos. En la parte donde Pablo habla de esto, se refiere al género de lenguas. Léele bien. El género de lenguas es otro don que Dios da, donde vienen las lenguas y luego tiene que haber interpretación. Es otra enseñanza en sí, pero para cuando uno es bautizado en el Espíritu Santo, ¿cómo se da cuenta que ha sido bautizado? Porque comienza a hablar en lenguas. Y yo entendí que mi pastor, que lindo pastor, buen predicador, pero le faltaba la unción del Espíritu Santo. Y cuando íbamos de regreso, mis hermanos Jorge y Abraham me dijeron, esto que nos pasó es lindo, es hermoso. Dijo, porque nuestra denominación no cree en el bautismo del Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Le dije, pero ¿cómo? Yo pensaba que nomás era el pastor. Dijo, no, toda la denominación no acepta eso. Y sabemos que si hablamos y decimos algo, nos van a correr de la iglesia. No vamos a decir nada. Y me dijeron, Raúl, tú necesitas estar callado. Y siendo yo nuevo en la iglesia, nuevo en el Evangelio, les hice caso. Pero pasó el tiempo y el pastor se dio cuenta, de alguna manera, vio que algo diferente había en mí, porque ahora yo estaba más sensitivo. Cuando yo daba testimonio, yo me conmovía y se me salían las lágrimas casi todo el tiempo. Y él entendió que algo me había pasado, porque yo hablaba de qué tan glorioso era servir a Cristo y todo eso, diferente a los demás. Y finalmente me habló para su oficina y me comenzó a hacer preguntas a las cuales yo no pude negar. Después de que yo le confesé esto, de que yo había sido bautizado en el Espíritu Santo, le dije, pero yo no voy a decir nada, yo voy a estar callado. Yo no sabía qué más decirle. Me dijo, te voy a citar para otra junta y quiero que vengas. Y en esa junta, donde me citó otro día, vine solo.
Mis hermanos Jorge y Abraham, ellos no tuvieron que ver nada en esto, sino se escaparon. Pero a mí, el pastor me llamó a una junta con los diáconos, con los ancianos y con los predicadores de esa iglesia. Me sentaron en medio de un cuarto y ahí me comenzaron a gritar y a decirme que estaba endemoniado. Y antes de entrar yo al cuarto, Dios me había hablado en mi corazón, me había dicho, como oveja que no abrió su boca. Me dio un pasaje, yo no sabía que era pasaje de la Biblia, que como oveja no abrió su boca, no se defendió. Entonces yo entendí que Dios me decía, cuando entres ahí, no pelees, no te defiendas, no digas nada. Y así sucedió. Y me dijeron que si después de una hora de estarme gritando y diciéndome que era un huerco tonto, un huerco mocoso, que no sabía nada de la Biblia, que cómo me atrevía yo a creer en esas cosas, si esas cosas son malas y todo eso. Y yo quería hablar, pero la voz me había dicho que no abriera mi boca. Y final de todo me dijo el pastor, enfrente de los ancianos, si quieres seguir en esta iglesia, tienes que renunciar a todo eso que has recibido. Y tienes que negarlo. Si quieres quedarte en esta iglesia. Pero si quieres seguir creyendo en esas cosas como las lenguas y eso, te necesitas ir de la iglesia. Y entonces yo me levanté de donde estaba sentado y le dije, pastor, yo lo quiero mucho y esta iglesia es mi iglesia, pero yo no puedo negar lo que Dios hizo en mi vida. No puedo negar que Dios es el que hizo esto en mi vida. Y recibir el Espíritu Santo ha sido una cosa gloriosa. La salvación es gloriosa para comenzar. Es hermoso ser salvos y perdonados y ser una nueva criatura. Es hermoso. Pero cuando viene el bautismo del Espíritu Santo es algo aún más allá. Y nos lleva aún más a ser completamente salvos. Una felicidad que no se puede explicar. Le dije yo, y ahora entiendo que el Espíritu Santo es real. Y que se está moviendo en las iglesias. Dios bautiza a aquellos que creen, que no son incrédulos, que no son personas que están mintiendo acerca de la Biblia. La palabra dice que debemos de aceptar la palabra y creerla. Y le dije, yo no puedo negar lo que he recibido, entonces me retiro de esta iglesia. Dios les bendiga. Y me levanté, me salí, y cuando me iba yendo de la iglesia, muchos miembros que me amaban mucho y unos de ellos siendo recién salvos me abrazaban y me decían, Raúl, no te vayas de la iglesia. Y yo les dije, me tengo que ir porque me dijeron que tenía que negar cosas que me han sucedido y yo no puedo hacer eso. Y con eso me fui de la iglesia. Y triste, lloré mucho por eso. Pero comencé a buscar a Dios y a orar y Dios me comenzó a revelar y Dios me llevó a otra iglesia donde creían en el hablar en lenguas. Y ahí fui creciendo y de ahí me fui a la escuela bíblica. Y han pasado más de 40 años y yo sigo predicando el evangelio completo de Jesucristo. El evangelio que es la salvación, pero incluye también el bautismo del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, y los dones del Espíritu Santo que Dios nos da para usarlo. No todos participamos de todos los dones, pero Dios nos usa. Esto es una realidad, es una verdad de la palabra de Dios. Y termino diciendo esto a cualquier pastor que me está viendo este video. Si tú niegas que Dios está en su palabra diciéndonos que Él nos quiere bautizar con el Espíritu Santo, y tú niegas todo eso, llegará el día cuando estemos delante de Cristo, en el tribunal de Cristo, y Él nos va a llamar a cuentas. Es mejor creer el evangelio en vez de ser incrédulos. Es mejor aceptar lo que dice la palabra y entrar en ello. No seas miedoso, no seas cobarde, no seas de las personas que se alejan de la palabra de Dios. Y mucho menos lo hagas por tu denominación, lo hagas por tu posición, que no quieras perder tu posición, no quieras perder tu salario, no quieras perder tu posición con la denominación en la que estás. No, humíllate delante de Dios, porque las cosas de Dios son más elevadas, más preciosas, más valiosas que cualquier cosa aquí en la tierra.
Yo te digo que si tú oras y crees a Dios y le pides a Dios y te pones en las manos de Dios, Dios te bautiza con el Espíritu Santo. Y si no quieres hacerlo solo, acércate a una iglesia de Dios o a unas personas que crean en esto y que estén activos en el ministerio de la imposición de manos. Y al ponerte manos, oran por ti. Si tú deseas esto, Dios te lo da. Y es una cosa maravillosa. ¿Qué tan maravilloso es? Que yo pienso que sin el Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo no estaría aquí hoy. Porque son muchas las tentaciones, muchas las pruebas. Y muchos de los cristianos que comenzaron conmigo ya no están sirviendo a Dios. Yo sé que hay personas que están bautizadas con el Espíritu Santo y también dejan el camino de Dios a un tiempo porque se enfrían, porque caen en tentación, lo que sea. Pero lo que quiero decir es que a mí sí me ha ayudado mucho el bautismo del Espíritu Santo. Y yo creo mucho en orar y pedir a Dios. Y Dios me da fuerza para orar. Termino diciendo esto, pastor. Pídele a Dios que te revele. Abre los ojos y estudia la Biblia de nuevo. Y fíjate lo que dice la Biblia acerca del bautismo del Espíritu Santo. Y entonces busca de Dios para que seas lleno. Y no te arrepentirás de la gloria que va a venir sobre tu vida. Dios te bendiga.